¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. El bautismo que aquí está mencionando, hermanos, es el bautismo de agua. Es el bautismo que vamos a hacer ahorita en un ratito. Este bautismo tiene una bella figura o un bello símbolo, que es morir con Cristo y resucitar con Cristo. Esto es lo que simboliza el bautismo de agua. La entrada en el agua simboliza la muerte con Cristo y la inmersión o la sumersión en el agua completamente debe de sumergirse la persona o el hermano, significa ser sepultado con Cristo. ¿Qué significa meterse al agua? El bautismo en agua significa morir y resucitar con Cristo. Algo tan sencillo como meterse al agua tiene dos significados muy importantes, ¿verdad? Por eso, en este sentido, el bautismo sí es importante, porque significa, la entrada en el agua significa morir con Cristo, y el ser sumergido en el agua, meterse completamente, significa o simboliza ser sepultado con Cristo. Y esto lo leímos en el versículo 3 y en el versículo 4. Y entonces nos metemos en el agua y nos sumergimos en el agua y luego salimos del agua. También el emerger del agua tiene un significado. ¿Qué significa, hermano Beto? No te preocupes, Beto. ¿La hermana Brenda? Exactamente. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué significa meterse al agua? Hermano Oscar. Hermano Oscar, ¿qué significa meterse al agua? Simboliza la muerte con Cristo. Y hacer esto, meterlo al agua, significa ser sepultados con Cristo. Y luego salimos, ¿verdad? Como resucitando a una nueva esfera, como a una nueva vida. Significa resucitar con Cristo. Estos son los símbolos que tiene el bautismo de agua. Por eso es importante reconocer estos símbolos. Antiguamente, no sé si todavía para el día de hoy, en los antiguos baptisterios o lugares de bautismo o albercas donde bautizaban, todavía en Terraza, España, tenían sus escalerillas los hermanos. Por un lado tenían su escalera por donde ellos bajaban al agua, y después de sumergidos en el agua, por el otro lado completamente opuesto, ellos salían dando la espalda al lugar por donde se metieron, para salir por otro lugar completamente diferente, entendiendo y reconociendo que fueron muertos con Cristo y que resucitaron juntamente con Cristo. Por eso es importante
la inmersión en el agua. El bautismo es por inmersión, no es por echarle agua en la cabeza como hacen los católicos. Ellos están completamente perdidos, y cualquier religioso, llámese quien sea, que bautiza de esta manera con agua en la cabeza, no está cumpliendo la figura que dice aquí en Romanos. El bautismo es una figura de morir con Cristo. Por eso, hermanos, los que nos bautizamos debemos considerarnos muertos. Estamos muertos al pecado, mas vivos a la justicia. Por eso, como dice el versículo 1, si morimos, ¿cómo podemos vivir con el pecado? ¿Cómo podemos convivir con el pecado? No se puede. Los muertos no van al antro. Los muertos no maldicen. Los muertos no fuman. Los muertos no andan revolcándose en el pecado. Por eso, como cristianos, debemos considerarnos muertos, porque la muerte y la ley no tienen autoridad sobre nosotros, porque estamos muertos con Cristo. Con Cristo estamos juntamente crucificados, dijo Pablo, y yo no vivo, sino Cristo que mora en mí. Amén. Entonces debemos considerarnos muertos. Y si estamos muertos, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Y todo esto se cumple en este símbolo de ser bautizados con Cristo en el agua. Eso significa el bautismo de agua. Pero les decía, es importante ser bautizados completamente para que se cumpla la figura. Si no, no se cumple la figura. Bueno, yo pregunto, hermano Mario Aguayo, ¿es importante el bautismo de agua? Así es, hermano. O sea, el bautismo de agua, no se confundan, hermanos, el bautismo de agua no es parte esencial de la salvación. No es parte esencial de la salvación. Una persona no se bautiza para completar algo que quedó inconcluso. Uno es salvo por creer. Amén. Y no por el bautismo. El bautismo tiene su símbolo, el bautismo tiene su figura, que es, Raúl, morir con Cristo, ser sepultados con Cristo y resucitar con Cristo a una nueva vida. Porque nacimos a una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Todo esto se ve cumplido en el bautismo. Entonces, ¿qué tan importante es el bautismo de agua? Es importante en un sentido porque es un mandamiento de Cristo. Es importante. Y en otro sentido, vamos a decir que no fuera tan importante si estos muchachos se hubieran fallecido sin que los bautizáramos. ¿A dónde creen que hubieran ido? ¿Al limbo? ¿Hubieran ido al limbo? No. ¿Quién dijo que no? No, ¿por qué no, Pepe Luis? Si no creyeron en Cristo, no, o sea, porque dice la palabra de Dios que si tú crees en Cristo de todo tu corazón, aunque ellos hayan muerto sin ser bautizados, van a la gloria de Dios porque creyeron en Cristo Jesús, ¿no? Amén. ¿Entonces no van al limbo? Así es, sí, hermano, la verdad es que el chiste es para que luego despejemos allá el sueñillo que a todos nos llega. Si estos muchachos se hubieran partido antes, ellos hubieran ido al cielo. Y no se hubiese cumplido en ellos el mandamiento de Cristo de ir y bautizarlos, pero hubieran sido salvos. Entonces el mandamiento es importante mientras no se cumple. Y aún si no se cumple, son salvos. ¿Qué le dijo Cristo al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y fue salvo el ladrón? ¿Gestas y Dimas? ¿O Dimas? Claro que fue salvo, está en la gloria y no fue bautizado, porque la fe en Cristo es lo que salva, no el bautismo. Y sin embargo, no debemos de dejar de pensar que es importante el mandamiento, porque Cristo lo dio.
¿Verdad? Cristo dijo en Marcos 16:15. Vamos a Marcos 16:15. Marcos 16:15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. ¿No dice así? No, hermanos, esta Biblia que dice eso está mal. La Biblia que habla así está mal. No, yo traigo la mera buena. Dice aquí: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y... Hermanos, si ahí terminara el versículo, diríamos necesariamente que el bautismo es complemento de la salvación. Eso pensaríamos. Y de hecho, algunos cristianos ahí se quedan. El que creyere y fuere bautizado. Es lo que dice el versículo. Sin embargo, el versículo 16 dice, terminando, mas el que no creyere, esa es la explicación, es la aclaración al bautismo. O sea, lo que quiere decir aquí, que una persona puede ser bautizada las veces que quiera, pero si no cree, no es salvo. Lo que está diciendo, mas el que no creyere será condenado. O sea, el bautismo no sirve a menos que crea. Entonces el bautismo es importante para cumplir un mandamiento. Con eso le estoy diciendo al pueblo de Dios que muero con Cristo, que soy sepultado con Él y que resucito con Él en novedad de vida. Amén. Bueno, dijo el apóstol Pablo que el bautismo no es tan importante. Vamos a leer los bautismos que la Biblia menciona, y yo quiero en esta mañana que nosotros nos enfoquemos, nos ubiquemos cuál es el bautismo de nosotros, para que luego ustedes no anden por allí escuchando a otros por allá que dicen, no, que el bautismo sí es importante, dice ahí la Biblia, que no sé cuánto. No, hermano, mándalo por un tubo al que diga eso. Por eso lean la Biblia, lean las epístolas de Pablo. Pablo es el jefe de nosotros. Si Juan Bautista bautizó, si alguien dijo por allá otra cosa, ve a Pablo. No andes yendo al Antiguo Testamento para aclarar cosas del Nuevo. No, no está permitido así. Las dudas que tengamos se aclaran con las epístolas de Pablo. ¿Sí entendieron? Sí. Amén. Las dudas no se aclaran con Eclesiastés. Las dudas no se aclaran con Mateo o con Amós o con otros. Las dudas las aclaramos con Pablo. Amén. Si el Antiguo Testamento habla de la ley, de los animales, del sábado, de la circuncisión y de esto y de lo otro, tú dices, ¿qué hago? Pregúntale a Pablo. Pregúntale a Pablo. ¿Qué piensa Pablo del bautismo en esta mañana? ¿Saben qué piensa él? ¿Qué dice él? 1 Corintios 1:17, ahí él dice, o él nos manifiesta cuál es su opinión acerca del bautismo que vamos a hacer. ¿Qué dice, hermano Saúl, 1:17 de 1 Corintios? Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Y unos versículos 2 más arribita dice, don Saúl, ¿qué dice? ¿El 15? Ajá. Para que ninguno diga que habéis sido... Perdón, es un poquito más arriba. Desde el 14. Desde el 14. Desde el 14. Okay. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro. Amén, hermanos. ¿Está poniendo Pablo énfasis en el bautismo? ¿A cuántos bautizó Pablo? Dice Pablo, a ver, ¿a cuántos bauticé? A ver, me acuerdo que a Crispo y a Gallo.
Ay, que creo que también la familia de Estefanas. La verdad es que ni me acuerdo si yo bauticé a algún otro. ¿Por qué Pablo habla así? Porque Pablo entiende que el bautismo no es lo importante. Él no quiere detenerse en algo que no es tan importante. Él dice, la verdad es que ni me acuerdo a quién bauticé. O sea, habrá quienes pongan tanta importancia en esto. Y si tú hablas con otros cristianos, tú les preguntas, ¿eres salvo? Y él dice, es que todavía no me bautizo. ¿Y eso qué importa? Ellos cuentan como miembros a los bautizados. Pero Pablo cuenta como miembros a los que se arrepienten, a los que se convierten. Y dijo Pablo, mira, yo nomás bauticé a 2. Y quizá por ahí otros, pero ni me acuerdo por qué. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. Fuimos mandados a predicar, no bautizar. Y si vamos a bautizar a estos muchachos, no es porque querramos incluirlos a la lista de miembros. Ellos saben si son o no miembros de la iglesia. Los bautizamos para cumplir un mandamiento de Cristo. Ir y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O en el nombre de Jesús. Entonces no es tan importante el bautismo, aun si la persona se muriera. Mateo 3, 7 al 12. Vamos a ver rápidamente todos los bautismos que la Biblia menciona. ¿Cuántos bautismos menciona la Biblia, hermana Miriam? 3 bautismos. Sí. El de agua, espíritu y fuego. Ajá. Y arrepentimiento. El de espíritu es cuando ya somos salvados, nos sella Dios con la promesa del Espíritu Santo. El de agua es el que vamos a hacer ahorita. Y el de fuego no es para nosotros, sino para los que no quieren en Cristo, los va a bautizar en el infierno. Dicen los pentecostales, bautízame con fuego, Señor. Ay, no, yo no. Dios me libre que Dios me bautice con fuego, ¿verdad? No hace falta que digan que Dios bautice con azufre. No, hermanos, por eso les digo, quiero aclarar este estudio, porque hay problemas de que nos confundamos, ¿verdad? Si se confundió Tavo, que no nos confundamos nosotros, y se han confundido gente más sabia que Tavo y que el pariente y otros. Entonces todos estamos en peligro, hermanos, ¿verdad? Los Gálatas eran como 8 iglesias, cristianos ganados por Pablo, imagínense Pablo dándoles el evangelio puro, y al rato andaban ahí abrazando días festivos y circuncisiones y otras cosas. Entonces, estamos en riesgo todos, ¿verdad? Si no tenemos mucho cuidado. Bueno, hermanos, aquí habla Juan Bautista, dice en el versículo 7 que venían muchos de los fariseos y de los saduceos, y Juan Bautista los regaña y les dice, generación de víboras. Les dice, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a oír de la ira que vendrá? ¿Y qué les dice? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Son necesarios los frutos dignos de arrepentimiento que demuestren que estamos arrepentidos. Si no, nos sirve de nada. Uno que dice que es cristiano debe de manifestar que sí lo es. Que salió no que salió por el mismo lugar, que salió por otro lugar, que se fue por otro lugar y que dio la espalda al lugar por donde llegó. Es como los magos que llegaron a visitar a Jesús. ¿Por dónde se fueron? Se fueron por otro camino. Dice que los magos no fueron por el mismo lugar, sino que fueron por otro camino. Enseñándonos que cuando vemos a Jesús, nuestro camino de regreso ya no es el mismo, es por otro camino, diferente, nuevo. Entonces, así es. Y luego Juan Bautista está bautizando. ¿A quiénes está bautizando? Judíos. ¿A quiénes está bautizando, hermana suegra, Juan Bautista? ¿Cuáles son las personas o quiénes son los pueblos que salen para ser bautizados?
Marcos capítulo 1. Marcos 1:5. Fíjense aquí. Marcos 1:5. Y salía él toda la provincia de Judea y de Jerusalén. El Señor mandó predicar a Juan Bautista. Y específicamente, ¿a quiénes le mandó bautizar? A judíos, a israelitas, a hebreos, a llámese como se llame, son los mismos. ¿A quién mandó predicar, Chele? ¿A quién está predicando Juan o bautizando Juan Bautista? Judea y Jerusalén son judíos. ¿Estamos de acuerdo, hermano Isaquito? Sí. Entonces, este bautismo de agua de Juan Bautista, ¿para quién es? Judíos. ¿O es también para gentiles, hermana Martita? ¿También este bautismo era para gentiles? ¿Por qué no era para gentiles? Porque primeramente era demandado solamente para el pueblo de Dios, ¿no? Sí, porque dice en Hechos 13:24. Hechos 13:24, hermano, que lo lea la hermana, Raquel, la hermana guapetona que está por ahí atrás. ¿A quién está bautizando Juan Bautista? ¿A todo el pueblo de quién? Israel. A todo el pueblo de Israel. Entonces queda claro, hermanos, ese bautismo no es para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Era como prevenir al pueblo, preparar al pueblo para que recibieran a Jesucristo después de él. Era una forma de prepararles. Hasta en el libro de Hechos 19, el apóstol Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan Bautista y les predica. Y ellos no saben que hay Espíritu Santo. Dicen, acá hay Espíritu Santo. Y luego Pablo les pregunta, entonces ¿en qué son bautizados? Y ellos dicen, en el bautismo de Juan. Y dicen estos judíos, pues no sabíamos que hay Espíritu Santo. Y luego dice que Pablo les predica, se arrepienten y los bautiza otra vez, por segunda vez, ¿verdad? Para cumplir el mandamiento. Hechos 19 si quieren, para que no me vean con ojos de... ¿Qué está diciendo este morro? Hechos 19:1 al 5. Hechos 19:1 al 5. A ver, hermana Rosy. Y luego les pusieron las manos encima y les vino el Espíritu Santo. Ahí se cumplió este bautismo con los discípulos o los que fueron bautizados por Juan el Bautista, ¿verdad? Ellos no habían recibido el Espíritu Santo, no lo tenían, es más, ni sabían que había Espíritu Santo. Bueno, Pablo los bautiza y luego ya son salvados. Bueno, no hay problemas en el bautismo de Juan, no es para nosotros, no es de cristianos. Era bautismo de arrepentimiento al pueblo de Israel para prepararles para recibir al Señor Jesucristo. Pero Pablo mencionó dos bautismos más, que son, hermana Lucita, bautismo de
Él lo hacía, pero él mencionó otros dos bautismos que Cristo iba a hacer. La muerte de Cristo. Dijo Juan Bautista, yo les bautizo en agua, mas él los bautizará ¿en qué, hermana Ale? Santo y fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es recibir al Espíritu Santo. Somos bautizados con el Espíritu Santo en el momento que lo recibimos. Él nos bautiza, Él nos sella. Es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Recibimos el Espíritu Santo y Él nos bautizó en un cuerpo y debemos ser agradecidos. Y hay versículos que comprueban esto y que se cumplió en el libro de Hechos 1:5. Dice el Señor Jesús a sus discípulos que no se vayan fuera de Jerusalén, sino que se esperen allí para recibir la promesa del Padre. ¿Sí? Y luego en Hechos capítulo 2 estaban todos los judíos juntos y de repente vinieron lenguas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos y vino el Espíritu Santo y los llenó. Recibieron el Espíritu Santo. Se cumplió con judíos. Y luego en Hechos 10:44 dice que estaba Pedro hablando y vino el Espíritu Santo y cayó sobre los que oían el sermón y los gentiles recibieron el Espíritu Santo también. En Hechos 10:44 al 47, ¿ya lo tienen? ¿Sí? ¿Cómo viene el Espíritu Santo a todos los que le creen y son bautizados por el Espíritu Santo? Y hay otros versículos que no los voy a decir. Bueno, hasta ahí llevamos ¿cuántos bautismos? El bautismo de cristianos, ¿verdad? Que es el mandamiento. El bautismo de Juan Bautista, el bautismo del Espíritu Santo, y luego falta el bautismo de fuego. Marcos 9:49. Entonces, ¿qué significa el bautismo de fuego, hermana Mine? Hermana Mine, ¿qué significa el bautismo de fuego? Sí, hermana, está en lo cierto. 9:49 de Marcos dice, este es el bautismo de fuego, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. El bautismo de fuego es el bautismo del juicio y la condenación. Y dice aquí que todos serán salados con fuego y todos serán salados con sal. Lo que está diciendo es que en el Antiguo Testamento todo sacrificio presentado a Jehová era sazonado o presentado con sal. No solamente para que fuera agradable a Dios, pero para preservar los sacrificios. Y como cristianos necesitamos tener sal en nuestras vidas. No debemos ser dulces, hermanos. El dulce empalaga. El dulce cae mal. Debemos tener sal, dijo Pablo. Debe ser nuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal. Por eso cuando Jesucristo hablaba y mezclaba la miel, el pueblo le oía de buena gana. Pero ¿qué pasaba cuando mezclaba la sal? Todos se iban, porque la miel es buena. Pero si queremos preservar el auditorio, si queremos preservar la iglesia, si queremos preservar a los hermanos, necesitamos la sal. Todos serán salados con sal. Yo necesito la sal, tú necesitas la sal. Y si queremos agradar a Dios, necesitamos sal.
La sal es necesaria. Debe haber sal en tu vida, debe haber sal en mi vida para que podamos agradar a Dios. Y esta sal que preserva es la misma sal que nos preserva a nosotros para agradar a Dios. Es la misma sal que va a preservar a los impíos para ser bautizados en el infierno para siempre. Esa sal nos va a preservar a ellos porque van a ser salados con sal y van a ser envueltos con fuego. Y esa misma sal que nos preserva a nosotros, los va a preservar a ellos, porque mientras Dios viva, ellos serán salados con fuego y serán, salados con sal y serán condenados. Es lo que quiere decir el versículo. La sal en nosotros sirve para agradar a Dios. La sal en los impíos va a ser para preservarles en el infierno, donde serán salados con fuego para siempre, y en donde serán preservados por la misma sal y no van a morir. Porque les digo, hermanos, mientras viva Dios, ellos no van a poder morir. Si Dios tiene un fin, su condenación tendrá un fin. Pero si no, entonces van a ser condenados para siempre. Otro versículo de otro bautismo. ¿Cuál otro bautismo nos falta, hermana Lupita? ¿Mande? Vamos a ver todos los bautismos que la Biblia menciona, para que luego no andemos ahí confundidos lo que significan. La Biblia menciona como 5 bautismos, pero ya vimos 4. A ver, hermana, ya vimos el primer bautismo. ¿Cuál es el primer bautismo, doña Eyoy? Bautismo de agua de cristianos, ¿verdad? El primero. A ver, Abraham, ¿cuál es el segundo bautismo? De agua de Juan Bautista de arrepentimiento. Y Juan Bautista mencionó otros 2. ¿Cuál es? Fer, el tercero. El de Espíritu Santo. El de la muerte. ¿Ese también es para nosotros? Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo sí? Sí. ¿Y cuál es el cuarto, hermano Oscar? El de fuego. ¿Cuántos llevamos? ¿Y cuántos nos faltan ver? 2. Nos faltan 2 bautismos más. ¿Cuál sería el siguiente, hermano Panchito? ¿De la muerte? ¿De quién? ¿Será de nosotros mismos? No, Mateo 20. Mateo 20, 22 y 23. Mateo 20, 22 a 23. Allí dice, hermano Beto Barrón, Mateo 20, 22. Ya vamos a terminar, casi. La Biblia en 20:22 dice: entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dicen: podemos. Hasta ahí nada más de todo. ¿Está hablando de un bautismo? ¿Bautismo de qué? De la muerte de Jesucristo. Ese fue un bautismo. Es un bautismo. La Biblia dice que fue un bautismo. Cristo dijo que es un bautismo en Él. Y que los apóstoles iban a participar también de ese bautismo. Porque los apóstoles dijeron que también podemos.
Y Cristo les dijo que efectivamente ellos también iban a participar de ese bautismo. Y participaron de ese bautismo. O sea, no con Cristo allá, pero después en sus vidas martirizadas. Sí participaron. Entonces ese sería el ¿qué bautismo? El quinto bautismo. Pero hay un sexto bautismo. ¿Cuál sería, hermana Esther? No hace mucho que lo vimos. ¿Cuál será el sexto bautismo? ¿Sí vieron ahí la Rosa de Guadalupe? 1 Corintios 10, versículo 2. ¿Qué dice, hermana Esther? ¿Es otro bautismo, hermanos? ¿Sí habla de otro bautismo aquí? ¿Y quiénes fueron bautizados? Dice aquí que fueron bautizados en la nube y en la mar. Fueron bautizados en la nube y en la mar. No me pregunten ni cómo ni por qué. Solamente créanlo sin razonarlo. Fueron bautizados en la nube y en la mar. Hay cosas que no tienen mucha explicación, solamente se creen por la fe. Fueron bautizados en la nube y en la mar. Pero es otro bautismo. Y Pablo lo menciona. Y yo no puedo ser bautizado en la nube y en la mar porque yo no estuve allá. ¿Verdad? Yo estoy aquí. Entonces yo no puedo ser bautizado allá. Ese bautismo no se vuelve a repetir. Ni el de Juan Bautista tampoco. Los únicos bautismos vigentes son el bautismo de agua para cristianos, el de Espíritu Santo y el de fuego, solamente. Los demás ya no. Entonces, el de nosotros es el bautismo de cristianos. Bueno, hermanos, entonces es un mandamiento de Cristo, como veíamos, y sin embargo no debemos de poner tanto énfasis en el bautismo. ¿Por qué no es tan importante en algún sentido? Déjenme decirles que el bautismo de agua es como circuncisión. ¿Cuántas circuncisiones hay? Hermano Pepillo. El del corazón, y Moisés, el parte de la carne. ¿Están de acuerdo que hay dos circuncisiones? ¿Dónde se hace una circuncisión? En el corazón, ¿Y otra? en la carne. ¿Y cuál es la que importa? La de la carne no es tan importante. Abraham fue justificado antes o después de ser circuncidado. ¿Antes? Antes de ser circuncidado. O sea, la circuncisión no le justificó. Fue la fe. Y no la circuncisión. ¿Quiénes son los que nos compelen a circuncidarnos, a bautizarnos? Los falsos, dijo Pablo. Los falsos estaban obligando a los gálatas a que se circuncidaran. Y dijo Pablo que son los falsos los que nos compelen o los que nos quieren obligar a circuncidar, en este caso a bautizar. Pero la circuncisión y el bautismo son iguales. Son hechos en la carne. Pero hay un bautismo o hay una circuncisión en el corazón, que es la que importa. Y Dios dijo, en Deuteronomio 30, no lo busquen, Dios dijo que Él va a circuncidar su corazón. Y es el corazón lo que importa. Hermano, la verdad es que si una persona no es salva, de nada sirve que le bauticemos. Y si una persona no es salva, de nada sirve que le circuncidemos. De nada sirve. Porque lo que importa es la circuncisión del corazón. Es el cambio operado en el corazón. Es el corazón regenerado. Es el corazón cambiado. Es el corazón diferente. Es el corazón que ama a Dios. Amén. Eso es lo que importa. Y no la circuncisión en la carne. Los gálatas se andaban circuncidando. Y Pablo los regañó y dijo que si ellos se circuncidan, entonces están obligados a hacer toda la ley.
¿verdad? Entonces, si te circuncidas, guarda la ley. O sea, la ley dice que te circuncides, pero la ley también dice que guardes el sábado. La ley dice que hagas esto, entonces, si solamente vas a tomar parte de la ley, entonces no se vale. Guarda toda la ley entonces. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos guardar la ley, guarda todos. Dijo Santiago, si guardamos 9 y fallamos en uno, culpado de todos. Entonces no podemos, hermanos. Entonces ese es el bautismo a grandes rasgos. 6 bautismos. Y ahorita vamos a bautizar acá, hermanos. Terminamos el estudio. Vamos a ponernos nuestras tangas y vamos a meternos a bautizar. Amén.